Es que buscando a Dios las cosas se pueden recuperar. Tú no sabes qué puerta Dios puede abrir. Tú no sabes qué palo Dios pueda usar. Estamos acá. Tú no sabes qué palo Dios pueda usar. El palo, escúchame bien, que Dios puede usar, solamente lo usará cuando tú decidas buscarlo. El palo con el que Eliseo hizo que el hierro flotara, solamente fue utilizado cuando este hombre se decidió buscar la ayuda que estaba necesitando. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: recuperando el hacha. Amén. Preste la atención a esto. El hacha, en el ámbito espiritual, representa la unción, pero también puede representar el ministerio, puede representar el llamado. Pero no solo el hacha representa en lo espiritual. El hacha puede representar cosas de esta vida. Estamos acá. Cosas de esta vida que en un momento se nos prestaron. La Escritura registra que eran los hijos de los profetas. Estamos acá. Hombres que estaban al servicio de Dios. Y ni siquiera tenían un hacha. Estamos acá. Escucha, porque no siempre los que hemos sido llamados al ministerio, los que le estamos sirviendo a Dios, tenemos las cosas que deberíamos tener. El hacha no era de los hijos de los profetas. Era prestada. Ellos, a raíz del crecimiento
que estaban teniendo, deciden ensanchar el lugar. Y cortando la madera, cortando el árbol, dice la escritura que el hacha cayó en el río, cayó en el Jordán. Y entonces el que cortaba el árbol gritó, dijo: Señor mío, el hacha cayó. Cuando Eliseo escucha lo que está pasando, pregunta que dónde había caído el hacha. Presta la atención a esto, porque aquel siervo se interesó en recuperar aquello que no le pertenecía y que lo había perdido. Si estamos acá, préstale atención a esto. Como iglesia, como hijos de Dios, haciendo la obra del Señor, gozamos de la confianza de aquellos que nos facilitan cosas, porque ven en nosotros personas honorables, personas serias. Estamos acá, personas responsables. No, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, ese es un ministro de Jesucristo, ese es un siervo del Señor. ¿Quién es el que vino a pedir prestado? ¿Quién es el que está solicitando que le facilitemos? ¿Quién es el que está buscando la ayuda que está necesitando? Estamos acá. No, es el hermano, la hermana, es el pastor, es el evangelista, es el profeta, es el maestro, es el predicador, es el hombre de Dios, es la mujer de Dios, es el creyente, es el que se congrega en X o en Y iglesia, es el que predica por aquí, el que predica por allá, el que profetiza por todos lados. Ah, ok, es él. Bueno, préstale lo que está necesitando. Presta la atención. Gozamos de credibilidad cuando la gente escucha que somos hombres o mujeres de Dios. Estamos acá. La gente dice: ¿cómo negarle a un hombre de Dios? ¿Cómo negarle a una mujer de Dios? ¿Cómo negarle a ese siervo, a esa sierva de Jesucristo? Y más para hacer la obra que está haciendo. Estamos acá. El hombre estaba trabajando en la obra de Dios. El hacha se le cayó al río. Pero cuando se le cae, el hombre es consciente de que el hacha en el río no solamente iba a detener la obra que él estaba haciendo, sino que era algo que era prestado y que él tenía que devolverlo. ¡Estamos acá! Presta la atención. Porque a veces perdemos de vista que cuando aquello que nos han facilitado no lo cuidamos, lo perdemos, entonces lo que estamos haciendo para Dios inmediatamente se detiene. Hay gente que le han prestado. ¿Cuántas cosas no les han prestado? Les han facilitado. Algunos les han prestado dinero. Viven en una casa prestada. Estamos acá. Sí. Le prestaron un medio de transporte, una bicicleta, una motocicleta, un carro. Algunos les prestaron una burra, un caballo. Sí. Cosas que le prestaron por la consideración, porque vieron una persona confiable a la que se le podía facilitar aquello que estaba necesitando.
toman prestado, pero lo que tomaron prestado lo perdieron. Lo perdieron. Y en lugar de interesarse por recuperarlo, estamos acá, se desentienden. Viven como si nada hubiese pasado. Estamos acá. Presta la atención a esto. Que esos son los malos testimonios que hoy estamos escuchando de muchos cristianos. De mucha gente que asiste a las congregaciones, a las iglesias. De gente que predica, de gente que canta, de gente que está uniformada. Sí. Le facilitaron, le colocaron en sus manos. Y era algo que debieron haber cuidado, con lo que debieron haber tenido mucho celo para devolverlo, no de cualquier manera, con mucha gratitud, siendo muy agradecido por ese favor que le hicieron. ¿Saben lo que terminan haciendo? Lo terminan perdiendo. Y se olvidan. Se olvidan de quien les hizo el favor. Se olvidan de que lo que le pusieron en sus manos era prestado, que es algo que tienen que devolverlo. Estamos acá. Cuando el hombre vio que el hacha se le cayó, él dijo: esto no se puede quedar así. Él entendió que para aquellos que le habían prestado y que se le había caído, había solución. Era algo que podía ser recuperado. Estamos acá. Préstele atención a esto. Era algo que podía ser recuperado. Y él entendió que la única manera para recuperar aquello que se le había perdido era buscando a Dios. Era buscando a Dios. Y él entendía que la manera de él buscar a Dios era acercándose al hombre de Dios, a Eliseo, el hombre de la doble porción. Estamos acá, de la unción. Hay solución. Te prestaron un dinero, te lo gastaste. Hoy tienes el descaro no solo de no pagarlo, ahora te estás escondiendo. En lugar de buscar a Dios, de dar la cara, de llorar, de suplicar delante de la presencia del Señor, porque con aquello te habían facilitado la vida. Ahora, algo que se creía que no se podía recuperar, porque no vamos a hablar de cualquier cosa. Yo creo que los que estamos aquí entendemos, o en algún momento hemos visto lo que es un río. Un río no es cualquier cosa. Y que un hacha, un elemento que pesa tanto, sí. Yo conozco en algo, pero no sé si el hacha viene, su peso está diseñado por kilogramos. No sé cómo es que ellas fueron diseñadas, pero cualquier objeto de hierro que usted deje caer en el agua, déjeme decirle que eso nunca va a quedar flotando. Eso siempre se va a ir a los fondos. Así que pudiéramos decir que para aquello que había pasado, humanamente no había solución. Estamos acá. No había forma de recuperarlo. Algunos dirán: pastor, usted no sabe ni lo que pasó con ese dinero. Ese dinero me lo gasté, ese dinero lo cogí para esto, lo cogí para aquello. Estamos acá. Pero ven acá. O sea,
El dinero se gastó, se perdió. Tú estás dando por sentado que lo que sucedió con ese dinero no tiene solución, que no hay forma de recuperarlo. Estamos acá. O sea, es lo que tú estás dando por sentado. Como que ya no hay nada que hacer. Eso se llama irresponsabilidad. Eso se llama ser inserio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién te facilitó? ¿Quién te prestó? Lo hizo creyendo que como tú te congregas en una iglesia, que como tú eres una nueva criatura, que como tú estás sirviendo en un ministerio, que como te ven con el uniforme, ya hay unos que no comparten nada, así que no puedo decir, que como te ven los estados, que como te ven compartiendo en Facebook, en Instagram. Eso fue lo primero que dejaron de hacer, y algunos dirán, por eso yo nunca lo he hecho. Me conviene mantenerme más así, oculto, incógnito, que no sepan si en verdad soy o no soy, así que me tengan así. Bueno, vamos a ver dónde vas a aparecer como sigues así. Oye, el hacha, ¿usted sabe lo que es el hacha? Es un elemento pesado. El hombre lo hubiese dado por perdido. Él hubiese concluido, esto se perdió, aquí no hay más nada que hacer, estamos acá. Eso hubiese podido ser la conclusión que finalmente él hubiese tenido. Pero no, él entendió que para Dios no hay nada imposible, que Dios es un Dios poderoso y que no importa cuán perdido parezca aquello, estamos acá. Si yo soy diligente en buscar a Dios, muy seguramente Dios va a hacer algo. Muy seguramente Dios hará algo. El problema es que dejan de buscar a Dios cuando deberían estar buscando a Dios. Uno los busca y ¿a dónde los encuentra? Viene la vigilia el domingo por la noche, amanecer lunes festivo. ¿Y dónde está? No, es que él cree que Dios no puede sacarlo del problema en el cual está. Por eso está por allá, cuando debería estar donde Dios puede concederle aquello que él está anhelando. Los buscamos los viernes por la noche, no los vemos. Los domingos por la mañana no los vemos. Lo buscamos la semana de oración, 5 de la mañana, no los vemos. Lo buscamos los miércoles en el ayuno, no los vemos. Y dice, pero ven acá, o sea, no es que Dios no pueda, es que quien pueda hacerlo no lo estamos buscando. El hombre vio que el hacha cayó y él no cometió una locura. Él no trató con sus fuerzas, estamos acá. Porque si él se lanza detrás del hacha, muy seguramente la corriente del río se lo hubiese podido llevar. Él se hubiese podido ahogar. Él hizo lo que tenía que hacer. Fue donde el hombre de Dios, fue donde Eliseo. Le contó a Eliseo lo que había pasado. Y Eliseo, que sabía que el hombre le servía a Dios, estamos acá. Que esa plata no se la había fumado, estamos acá. Que no se la había bebido, estamos acá. Sí, para que usted me entienda. Porque hay gente sin vergüenza. Sí, hay gente que, hay que decirlo, son unos sinvergüenza. Ya, no la cogieron para comida.
La cogieron, juez, para el pecado, para una vida de desorden y de mentira. Oye, el hombre, cuando vio lo que pasó, buscó a Eliseo. Y Eliseo era consciente que este hombre estaba trabajando para la obra de Dios. ¿Sí estamos acá? Para que vea usted que cuando nosotros le servimos a Dios, que cuando nosotros nos hemos visto afectados por una situación, mientras le hemos estado sirviendo a Dios, Dios tiene cuidado. Sí, muchos creen que servirle a Dios está por demás, pero servirle a Dios es algo que tarde o temprano será recompensado. Para aquellos que se viven quejando y que dejan las cosas de Dios todo el tiempo tiradas. Sí, para aquellos que no le dan el valor a lo que hacen para el Señor. Señor, yo te estoy sirviendo y tengo un empleo en el que poco gano. Me he visto obligado a recurrir a créditos, a préstamos. Señor, yo te estoy sirviendo y tengo un negocio que poco está produciendo y me he metido en compromiso. Señor, yo te estoy sirviendo y estoy viviendo en un lugar donde estoy pagando arriendo. Es un lugar prestado, no es propio, bajo una condición, pero me estoy atrasando. Señor, sí me estoy haciendo entender. El Señor te está viendo y Él ve que se te cayó el hacha, que ahora no solamente no le vas a poder servir como le estaba sirviendo, sino que tienes que cumplir con devolver aquello que te habían prestado. ¿Sí me hago entender? Cuando el hombre le dijo a Eliseo, Eliseo no le dijo: no, ya aquí no hay nada que hacer, porque en Dios siempre habrá solución a aquello por lo cual tú estés atravesando. Eliseo no dijo: no, ya aquí no hay nada que hacer, aquí miraremos cómo haremos ahora para ver si compramos, la devolvemos. No. Eliseo creyó que Dios podía devolver aquello que había caído en el fondo del río, del Jordán. Entonces Eliseo pregunta: ¿dónde cayó? Estamos acá. Sí, es importante saber dónde fue que cayó el hacha. ¿Dónde fue que te gastaste la plata? Estamos acá. Claro. Sí, porque hay que hablar las cosas como son. ¿Dónde fue que cayó? ¿Dónde fue que la invertiste? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Eso no fue lo que hizo Eliseo. ¿Dónde cayó? Mira, los zapatos, en el pelo. Estamos acá. En la cirugía. Hay gente que se ha metido en cuento operándose. Y oye, una cosa tremenda. No es así. Haciéndose diseños de sonrisa, emprendándose. Eliseo preguntó: ¿dónde fue que cayó? Para ver dónde era que estaba, para ver cómo era que Dios podía hacer con aquello. Si estamos acá, tenga mucho cuidado porque Dios siempre te va a llevar a que reconozcas, a que muestres dónde fue que cayó. ¿Qué fue lo que hiciste? Para aquellos que estamos administrando cosas que no son de nosotros y que creemos que son de nosotros y que queremos darle un manejo que no es el correcto. ¿Sí estamos acá? Sí. Esto hay que prestar atención.
Usted tiene que saber hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puedo tocar esto? ¿Dónde fue que cayó? Entonces el siervo va y le muestra y le dice: fue aquí. Fue aquí. Si le hubiese estado mintiendo, estamos acá. Usted está acá, iglesia. Preste la atención. Porque cuando Eliseo escucha dónde fue, él dice que cortó un árbol y lo dejó caer exactamente donde había caído el hacha. Y lo que humanamente es imposible que suceda, sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? El hacha bolló, salió a la superficie, porque el hombre habló con la verdad. Si el hacha no hubiese estado allí, si no hubiese sido allí donde el hacha había caído, yo estoy seguro que esa hacha nunca hubiese bollado. Por eso el Señor nos manda a hablar con la verdad. Pero hay gente que para quedar bien, estamos acá, para quedar bien, dicen cualquier cantidad de mentiras. Quedan bien con los hombres, pero quedan mal con Dios. Y lo que Dios pudo haber hecho por ellos, finalmente Dios no lo termina haciendo. Usted hable con la verdad. Salga por donde salga. Hable con la verdad. Porque Dios está dispuesto a respaldar la verdad. Pero Dios con la mentira no va. Y hay gente aquí mintiendo todo el tiempo. Para quedar bien con el pastor, para quedar bien con la pastora, para quedar bien con los hermanos. ¡Qué tristeza! Oye, y yo les he vuelto a preguntar acerca de algunos temas. Ven acá. Y me vuelven a decir nuevamente la misma mentira. Y ven acá. Y si fue verdad que esto fue así. Sí, sí, pastor, así como se lo conté. Ay, Señor. Oiga, no juegue con candela. Lo más tremendo es cuando a veces nos toca atender situaciones de pareja. El esposo dice una cosa y la esposa dice otra. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios hace algo en ese matrimonio? ¿Cómo Dios hace que las cosas cambien? Si el Señor está preguntando dónde fue que cayó. En otras palabras, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que cayó? Y el siervo le mostró: fue aquí. Eliseo, guiado por el Espíritu Santo, porque esa fue la dirección que el Espíritu le dio. No fue algo que Eliseo se quiso inventar. A veces la gente no está de acuerdo con la forma como el Espíritu nos guía, como el Espíritu les habla, les aconseja, les muestra. Lo que el Espíritu está diciendo que se haga, a muchos no les parece. Pero Eliseo hizo lo que el Espíritu le habló. Cortó el pedazo, dice que un palo, y lo echó. La unción del Espíritu Santo. El palo en sí, como tal, no tenía un poder especial. Pero cuando el palo recibió la orden, que estamos acá, de hacer flotar aquello que estaba en el fondo del río, entonces el palo también obedeció.
Cuando usted habla con la verdad, de la manera como usted menos espera, de la manera como usted menos piensa, Dios hará que aquello que se había perdido, estamos acá, usted lo pueda recuperar. De la manera como usted menos se imaginó. En el tiempo que muchas veces nosotros menos nos imaginamos, menos lo esperamos, en ese mismo momento Dios se puede glorificar. Porque no pasaron 24 horas, no pasaron 48 horas, no pasó una semana, no pasó un mes, no pasó un año. Fueron cuestiones de minutos para que lo que había pasado se solucionara. Y hay problemas que no se han solucionado. ¿Sabes por qué? Porque aquel que debería estar buscando a Dios no lo ha estado buscando. Si estamos acá, iglesia, el problema que se debió haber solucionado en el acto, en el instante, el problema que no se debió haber alargado como se ha alargado, no ha tenido solución. Porque quien ha debido estar buscando a Dios, no de cualquier manera, no lo ha estado buscando. Y Dios ha estado esperando que muchos se estén humillando y no se están humillando. Pareciera que nosotros, los líderes, los pastores, para que usted me entienda, fuéramos los del problema. Porque nosotros vemos que Dios sí puede hacer algo en esa vida, puede hacer algo en esa casa, en esa familia. Dios puede hacer algo en ese matrimonio, Dios puede hacer algo en esos estudios, Dios puede hacer algo en ese negocio. Pero la gente se llena de excusas. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que no piensan en aquel que están perjudicando. Estamos acá porque este hombre no solamente pensó en la obra de Dios, pensó en aquel a quien le pertenecía el hacha que se había caído. Usted tiene que mirar en la gente que usted está perjudicando. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Aquella gente que como te vio, que vienes a la iglesia, que te congrega, que en tu currículo, en tu hoja de vida colocaste. Ustedes saben lo que colocan. Una persona seria, que esto, que lo otro. Y te leen. Pero ven acá, también parece que fuera como temeroso, temerosa de Dios. Y en la entrevista, cuando te vieron hablando, wow, mejor dicho, los impresionaste. Iglesia, uno tiene que pensar en la gente. Si tú no tienes, tú dices, no tengo cómo hacer, no tengo cómo pagar, no tengo cómo quedar bien. Pero yo tengo un Dios que tiene la solución para el problema que yo estoy viviendo, por el cual yo estoy atravesando. Yo sé que en Él puedo encontrar, así que yo lo voy a buscar. Entonces muchos van con la historia triste, donde la persona afectada que estaba esperando el hacha, estamos acá. El hombre esperando, estamos acá, su platica. Sí, estaba esperando y entonces le llegan con el cuento triste. Ay, usted no sabe. Y a veces hasta mintiendo, metiendo las cosas de Dios de por medio. Este hombre, gracias a Dios, no llegó con el cuento triste. Que por eso es que a muchos cristianos en muchos lugares le están cerrando las puertas. Dicen, aquí trabajó un cristiano, aquí trabajó una cristiana y eso dio un mal testimonio. Aquí fornicó, aquí adulteró, aquí robó, aquí mintió. Tenga mucho cuidado. La Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. No debería sentir un fresquito allá adentro. Tenga mucho cuidado. Sí. ¿Qué tal que hubiese llegado con el cuento triste? ¿Qué fue lo que le sucedió a la mujer? Que su esposo se murió.
¿Acaso el esposo no era cristiano? Era cristiano. Y con lo que había hecho negocios, parece ser que no lo eran. ¿Por qué te digo que no lo eran? Porque dice que cuando el acreedor vino a llevarse a 2 de sus hijos para hacerlos esclavos. ¿Por qué le habían facilitado las cosas al esposo de esta viuda? Porque el esposo gozaba de buen testimonio. Es que yo no te estoy hablando de cualquier cosa. Yo te estoy hablando que tú como cristiano gozas de la gracia de Dios. Gozas de que muchas puertas que a otros no se le abran, a ti se te van a abrir. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Oiga, preste la atención a eso. Van a haber puertas que se te van a abrir, pero no es para que quedes mal. No es para que abuses. Sí, no es para que abuses. No es para que abuses. ¿Qué triste hubiese sido que el hombre hubiese llegado donde el que le prestó el hacha, diciéndole: ay, vecino, qué pena con usted. Usted no sabe que el hacha que usted me prestó se me cayó. Estamos acá. No sabemos cuál hubiese sido la reacción. Yo no sé, pero tú mi hacha me la pagas. O sea, no, muy seguramente pudo haber sido así. Mire, nosotros tenemos que estar agradecidos de que muchos que estamos aquí nos estamos riendo, pero realmente hemos hecho cosas que tenemos que arrepentirnos y tenemos que buscar en Dios, porque yo estoy seguro que Dios no está de acuerdo que si nosotros hemos afectado algo o a alguien, nos sintamos tan bien como nos estamos sintiendo. Uno no se puede sentir tan bien sabiendo que afectó a otros. Iglesia, el Señor no quiere que tú andes dando malos testimonios. Usted puede pagar lo que usted debe. Sí, usted puede pagar. Eso da tristeza. Gente que debe y de lo último que se acuerda es de pagar. Sí, es de lo último que se acuerda. De aquellos que le prestaron. Sí, eso da tristeza. Porque si algo deberíamos hacer una vez recibimos dinero, es pensar en aquello. Sí, que cuando necesitamos nos extendieron la mano, nos abrieron las puertas. Sí. Muchos creen que sin honrar a Dios van a salir de la condición en la cual están. Por eso es que tengo que decirlo. Y yo no sé, algunos me van a amar más y otros yo no sé ni a dónde me irán a poner. Pero a mí la gente que no honra a Dios, que no lo honra y insisten en no honrarlo porque no ganan, porque no tienen, yo no les presto mucha atención. Escuche. No porque yo esté necesitando lo que ellos ponen en el altar del Señor, porque yo entiendo que la única manera de Dios sacarlos de la condición en la que ellos están es haciendo lo que dice la palabra de Dios. Y ellos se han llenado de excusas para decir que lo que ganan, que lo que tienen, no les alcanza para honrar a Dios. Si no te alcanza, menos te va a alcanzar, porque es la única manera de Dios sacarte de la situación en la cual tú estás. O sea, yo no entiendo. ¿Cómo creen ellos que van a salir? No van a salir. No van a salir. No van a salir. Usted no ve que el hombre fue diligente. El hombre llegó donde Eliseo, diciéndole que el hacha se le había caído. Angustiado, no sé si llorando, preocupado. Porque él entendía, se afecta la obra de Dios, pero también afectamos al que nos las prestó. Porque usted, escúcheme bien, comete un pecado
y no se levanta como se tiene que levantar, usted no crea que solamente se va a detener lo que Dios estaba haciendo con usted en su propia vida. Se va a detener el bienestar que otros recibían. Si estamos acá. Porque nota que el hacha perdida no solamente iba a perjudicar al que la perdió, iba a perjudicar al que se la prestó. Así que estas son cosas para que nosotros las meditemos. Iglesia, no estamos jugando. Esto no es un juego. Usted tiene que dejar la vieja vida. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted era mala paga allá, usted tiene que ser buena paga acá. Usted era mentiroso allá, usted tiene que hablar con la verdad acá. Cuando usted estaba allá, usted robaba. Usted acá no tiene que seguir robando. El problema de muchos, como veíamos esta semana, es que son cabras con apariencias de ovejas. Y hay muchas diferencias entre una cabra y una oveja. No pienses que porque perteneces a la familia necesariamente vas para el cielo, porque finalmente lo que termina predominando es la naturaleza. Si tú eres cabra, finalizarás como cabra. Así que presta la atención a lo que el Espíritu nos está hablando. No estamos jugando, iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió con el hacha? El hacha fue recuperada. ¿Pero por qué el hacha se recuperó? Porque el que la dejó caer fue diligente en hacer lo que solamente él podía hacer. Estamos acá. El problema de muchos es que están esperando que otros hagan por ellos lo que a ellos les toca hacer. Si el hacha te la prestaron a ti, si fue a ti, si fuiste tú el que la dejaste caer, eres tú quien tienes que ser diligente en buscar para que el hacha que se cayó pueda ser recuperada. Y aquí hay hombres que si la esposa no viene, entonces ellos no vienen. ¿Esto qué es? O sea, ¿eso qué es? No, papá, cosas que son personales. ¿Sí? Hay cosas que les queremos dejar a las esposas o a los esposos, a los hijos, a los padres. Hay cosas que le corresponden a la persona. ¿Sí? Esa persona que fue la que cometió el error es la que le corresponde hacer lo que le toca hacer. Iglesia, no estamos jugando. Muchos están tomando las cosas de manera muy ligera, muy liviana. Pero este hombre no la tomó de manera ligera ni de manera liviana. Él sabía que se detenía la obra de Dios. Se detenía la obra de Dios, pero también perjudicaba a otro. Usted tiene que ser consciente de eso. ¿Por qué? Porque por el mal testimonio están hablando mal de tu iglesia. Mira, ya va, ve. La platica que me prestó nunca me la ha pagado. Los aritos que un día les vi. Anteriormente, yo voy a hablar de tiempos atrás. Lo voy a decir. Anteriormente, las prendas que mucha gente vestía eran telas. Cortes le llamaban. Y habían señoras que fiaban los cortes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y yo me acuerdo que yo escuchaba, mira, ve, todavía y no me pagó el corte. Cuando le veían el vestido puesto, le decían, esa tela, ese es un corte que yo les vi. Y todavía no me lo ha pagado. Oye, hay gente que no quiere venir a la iglesia porque dice, allá está el mentiroso ese. Allá está el ratero ese. Sí, eso da pena. ¿Usted qué cree? Que ese hombre, si el que le perdió el hacha hubiese llegado con el cuento triste, le hubiese creído
a los profetas de aquella época, hubiese dejado de creer en ellos. Iglesia, esto hay que prestar atención. Aquí no estamos jugando. Esto no es un juego. El hacha se puede recuperar. Ese es el mensaje con el que yo vengo de parte de Dios en esta noche. Escúchalo, el hacha se puede recuperar. Yo no sé cuántas cosas te prestaron, pero tú puedes lograr que aquel que dejó de confiar en ti pueda volver a confiar. Se puede recuperar la credibilidad. Se puede recuperar el que puedan volver a confiar. Se puede recuperar el que te pueden volver a prestar. Escúchalo, se puede recuperar el que te pueden volver a confiar cosas. Se puede recuperar en lo espiritual, pero también se puede recuperar en lo material, en lo financiero. Pero haciendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Siendo diligentes en buscar a Dios como Dios quiere que lo busquemos. No es quedándonos dormidos en la casa cuando deberemos estar acá orando de rodillas delante del Señor. No es quedándonos viendo televisión cuando deberíamos estar alabando y adorando a Dios. No es quedándonos en las redes sociales cuando deberíamos estar clamando delante del Señor. Buscando a Dios las cosas se pueden recuperar. Tú no sabes qué puerta Dios puede abrir. Tú no sabes qué palo Dios pueda usar. Estamos acá. Tú no sabes qué palo Dios pueda usar. El palo, escúchame bien, que Dios puede usar, solamente lo usará cuando tú decidas buscarlo. El palo con el que Eliseo hizo que el hierro flotara, solamente fue utilizado cuando este hombre se decidió buscar la ayuda que estaba necesitando. El hombre, la mujer, el lugar, la persona, qué sé yo, lo que Dios vaya a usar, lo usará cuando tú decidas buscar a Dios como no lo has estado buscando. En ese momento las cosas van a cambiar. Iglesia, Dios nos está hablando. Hay un hacha que se puede recuperar. ¿Cuántos creen que esa hacha que se cayó se puede recuperar? Esa hacha la vamos a recuperar.